y no una presencial, digamos, los días lunes. Bueno, estábamos hablando de esto, del embarazo, y obviamente el metabolismo de las mujeres embarazadas también sufre cambios importantes, ¿no? Con respecto a aquellas que no lo están. Y no es una enfermedad, vuelvo a repetir, el embarazo es un estado fisiológico, pero que tiene cambios, porque hay un ser que podríamos decir está parasitando al organismo de la mujer, que es un nuevo ser que va a venir, que sea hombre o mujer, ¿no es verdad? Que obliga a que existan estos cambios. Entonces el metabolismo hepático, como dice ahí en la diapositiva, puede estar alterado, ¿no? Aquí dice puede estar alterado, como no también, sobre todo como consecuencia de la inducción enzimática producida por la progesterona. Recuerden que esta hormona que está en el segundo ciclo, en el segundo periodo del ciclo menstrual femenino, entonces mantiene al embrión, ¿no? Las primeras semanas, después se hace cargo la gonadotrofina coriónica, etcétera, que ya es secretada obviamente por la placenta. Ella origina una reducción de la vida media plasmática y por lo tanto de la acción de los fármacos. Porque si son inductores enzimáticos, quiere decir que aumentan la cantidad de enzimas capaces de metabolizar los fármacos. Entonces eso va a ocurrir con las mujeres embarazadas. Aquí, como ya esto también creo que hemos visto, entonces tenemos una mujer embarazada donde hay ganancia de peso, hay uno de ingesta, hay cambios ahí, metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos y lipoproteínas, también sufren cambios la homeostasia del calcio, el metabolismo de las proteínas, homeostasia del volumen de líquidos y la osmorregulación, cambios ácido base y fisiológicos, ¿no es cierto? Tenemos también en la mujer que está obviamente gestando. Entonces eso va a ocurrir. Continuamos entonces, eliminación, la filtración glomerular aumenta a medida que avanza el embarazo, por lo que la eliminación de fármacos por esta vía se incrementa siempre que no aumente la reabsorción tubular. Ya aquí tenemos cambios farmacocinéticos en el embarazo, tenemos una mujer embarazada, la eliminación que se puede realizar a través del metabolismo. Recuerden que eliminación no es lo mismo que excreción. Excreción es la salida del fármaco del organismo hacia el exterior. La eliminación puede ser metabólica, ¿no? Puede tenerse en cuenta este hecho. Ya hemos hablado también del metabolismo de fase 1 y fase 2. No aumento del metabolismo del primer paso, aumento de la progesterona, que es inductora enzimáticos, y aumento de los glucocorticoides van a haber en términos de las alteraciones, sobre todo a nivel de eliminación. Ahora aquí tenemos excreción. Vuelvo a repetir, excreción se considera la salida del fármaco, del medicamento o de su metabolito del organismo hacia el exterior. Y eso puede generar un aumento, una mayor excreción por aumento del flujo sanguíneo renal, lo que implica que la mujer embarazada vaya varias veces al baño a orinar. Y de un ritmo de filtración glomerular también aumentado, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. En este otro lado, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto teratógeno. Es importante conocer y evaluar la relación riesgo-beneficio, es decir, el efecto terapéutico esperado en la madre y en las eventuales reacciones adversas que pueda producir tanto la madre como el feto. La Organización Mundial de la Salud define que el uso racional de los fármacos administrados a una mujer embarazada debe de entenderse como que las pacientes reciban de los fármacos indicados para su situación clínica. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y tiene hipertensión arterial, deberá de utilizar los fármacos
que no afecten el desarrollo del embrión, pero que controle la presión arterial en ella. Lo mismo ocurriría en alteraciones metabólicas como la diabetes y otras patologías, lupus eritematoso, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos observando un niño con labio leporino. Estos lo suelen abandonar en las maternidades, generalmente la gente del interior, ¿no? Sin embargo, quiero recordarles a ustedes que se están formando como médicos, hasta un actor que participó de la película El Gladiador, el labio leporino, y se puede observar en su labio las suturas que realizaron una cirugía. Esto compone y sigue el niño bien. ¿Cuál es el problema? Pero la gente los abandona, ¿no? Y eso, por ejemplo, esto vamos a mostrar más adelante en diferentes diapositivas, ¿no es cierto? Que puede generar, por ejemplo, una benzodiazepina, que es un medicamento que se utiliza con la finalidad de generar una depresión del sistema nervioso en pacientes excitados, ¿no? Se puede detener incluso las convulsiones con el diazepam, por ejemplo, y puede provocar la generación de este problema que es el labio leporino. ¿Ya? Entonces, hay que utilizar en la mujer embarazada a que esté mejor estudiado y que comporte un menor riesgo para el desarrollo embrionario fetal. Puede ser en el periodo embrionario o en el periodo fetal. A las menores dosis con las que se obtenga el beneficio terapéutico esperado. Cuando yo estoy hablando de esto, a ver, voy a poner un ejemplo. La dosis de la ampicilina es de 50 a 100 miligramos por kilogramo peso. ¿Cuál es la dosis inferior? 50. ¿Cuál es la dosis superior? 100. ¿Puedo dar 20? No, porque si usted da 20, no se va a morir ningún germen. Entonces tiene que dar obligatoriamente 50, sí. No puede estar diciendo, no, yo le voy a dar un miligramo y así no le va a producir nada. Sí, pero tampoco va a matar ninguna bacteria. Entonces no le dé, porque va a generar resistencia bacteriana. Usted tiene que darle mínimo 50. ¿Qué es ese 50? Es el beneficio terapéutico esperado por la administración de ese medicamento. Porque si no hay un beneficio terapéutico, ¿para qué le va a dar? O sea, a ver, ampicilina, 1 miligramo, listo, no va a sucederle absolutamente nada a ninguna mujer embarazada, pero ¿va a matar los gérmenes? No. ¿Y qué es lo que queremos, pues, al dar ese medicamento? Hacer desaparecer la infección que está ocasionando ese malestar en esa persona que está embarazada, en esa mujer que está embarazada. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, no agarren arbitrariamente y bajen la dosis como les parezca. Eso no es correcto. Por eso está diciendo aquí a menores dosis con la que obtenga el beneficio terapéutico esperado. ¿Cuál es el beneficio terapéutico esperado con el uso de ampicilina? Que desaparezca la infección por estreptococo, por ejemplo, que esté situado en sus amígdalas, que tenga una amigdalitis. Pero si le da 1 miligramo nunca va a desaparecer, va a generar resistencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, define como agente teratógeno como cualquier sustancia química, agente físico, agente infeccioso o estado carencial que actuando en el periodo embrionario fetal es capaz de desencadenar los efectos adversos. Ahora vamos a detenernos aquí. Los efectos adversos morfológicos. Cuando yo estoy diciendo que pueden generar aspectos adversos morfológicos, me estoy refiriendo a esto. Este bebé, ¿no? Esta o este bebé, quieran ustedes. Entonces, ¿qué tiene? Tiene, desde el punto de vista de esta imagen, porque no sé si esta anomalía
alcanza al paladar. Entonces, un labio leporino. Entonces, desde este punto de vista, esto es una alteración morfológica, porque está hablando de la estructura anatómica del ser humano, en este caso de este bebé. Entonces, eso es morfológico, bioquímico, bioquímico. Ya, a ver, alguien que nazca con una deficiencia o una ausencia enzimática, por ejemplo, de la enzima lactasa. Si eso ocurre, entonces no va a poder absorber nunca la leche y le va a venir diarrea y diarrea y diarrea hasta que le cambien por leche de soya y ya. Eso puede provocar los fármacos, sí puede. Y fíjense la otra historieta que nadie toma en cuenta. Obviamente los pediatras con seguridad lo hacen, pero los demás médicos ni le dan bolilla. O de la conducta, dice aquí. ¿No? No solamente existen alteraciones morfológicas como agentes teratógenos, no solamente existen problemas bioquímicos, sino también de la conducta. Y entonces, en ese entendido, cuando ese niño o niña vaya desarrollándose, creciendo, ¿no? Puede ser irritable, puede ser una persona que no capte las cosas que se enseña en las escuelas. Y entonces uno dice, ¿por qué será que es tan pésimo estudiante este sujeto? Por ejemplo, los AINES, comenzando por la aspirina, continuando con el paracetamol, la novalgina, el ibuprofeno, todo eso, administrados durante el embarazo, disminuye la capacidad cognitiva del ser humano. En pocas palabras, le van a hacer un bruto. Y la gente va a querer que estudie a toda costa, ¿no? Las cosas, pero nunca va a poder entender. Y listo. Entonces, es un sujeto que no funciona. Entonces, también puede provocarse, digamos, problemas como por ejemplo el autismo. Aunque no está del todo definido, esa ausencia de empatía que tienen los autistas hacen que no presten atención para nada o aparentemente no prestan atención. Entonces, cuidado con eso. Y les digo porque en la clase teórica del día lunes he visto que hay más mujeres que varones. Y aunque sean varones, nadie quiere tener un hijo asonsado. Nadie quiere tener un hijo autista. No, porque no. Por ejemplo, los autistas no son pacientes con deficiencia mental, no lo son. Son pacientes con deficiencia de empatía. No hay ese apego a la gente, eso de mirar a su madre para ver lo gratificante que puede ser un hecho que haya hecho ese niño. Por ejemplo, el introducir un cubo en un orificio que tenga esa misma dimensión y que el chico introduzca ese objeto ahí adentro. Entonces, ¿qué hace cuando un niño normal mira a su padre, su tutor, su madre, no sé, su nana o lo que sea, para ver si eso está bien? Y todos los seres humanos hacemos eso. A ver, tumben una taza de la mesa al suelo, se va a quebrar. ¿Y qué van a hacer? Primero miran a todos los demás como buscando, mierda, la cagué, digamos, lo arruiné todo. Sin embargo, nadie le va a pegar a un adulto, a un chico le pegan, yo no sé por qué le pegan también. Ah, porque tumbó la taza, por eso pues le pegan, no sean brutos, pues. Entonces, cuando ustedes tomen una taza, busquen a alguien que la chicotee, entonces. Porque solo al niño, digamos, no tienen por qué hacerlo. El ser humano va a seguir tumbando cosas. Cuando llega la ancianidad, igual va a seguir haciendo. Nadie tiene el derecho de volverle, puede enseñarle de otra manera. Entonces, esas cosas no las tiene el autista. Entonces, tiene cambios de conducta. Entonces, como médicos no tienen
ninguna razón de provocar problemas en un niño que va a nacer. Y por lo tanto, traten de no dar medicamentos y en la medida que se pueda evitarlos, mejor. Ahora que quiero que entiendan también otra cosa. Ay, a la miércoles le di una aspirina, una novalgina y ahora va a ser un bruto. No, no. Este, a ver, si alguien tiene una gripe y está embarazada, igualito, tomás, dele dioxadol o valgina, lo que sea. Una tableta no hace nada. Estoy hablando de que si ese medicamento, aunque se llame paracetamol o lo que sea, le dan durante toda la santa semana, cada 6 horas, ahí van a tener problemas. Pero si es unita, no. ¿Tiene derecho de curarse esa mujer? Sí, más bien. Mejor si no tiene temperatura y todo. Hago un té con limón, le doy su dioxadol, su paracetamol a la cama, que haga reposo, que se cure de su gripe. Ya está. Pero no le voy a dar cada rato. Si hago eso, por ejemplo, como en el tratamiento, si se quiere, de la artritis reumatoidea, estamos jodidos. Porque ese tratamiento no es de un día. Tiene que llevarse a cabo durante semanas, días, si se quiere, cada día tiene que estar tomando durante varias semanas, incluso meses. De eso estoy hablando. Y el embarazo no, dura 9 meses. Entonces no puede estar tomando porque eso va a provocar problemas. No una de nada, de todos los medicamentos, salvo que sean, digamos, medicamentos para el cáncer, no hacen nada. Pero el tratamiento, a ver, si alguien tiene una infección, no se cura pues en un día, se cura en 7, mínimo, mínimo, si no es más. Entonces, y también no es una al día, bueno, salvo algunas excepciones, pero hay muchas que son cada 6 horas. Entonces, eso es lo que va a provocar problemas. Ahora aquí, en esta diapositiva, como ustedes pueden observar, ¿no es verdad? Tenemos agentes químicos que pueden provocar esas alteraciones morfológicas. La talidomida, un agente que era utilizado para el estado nauseoso de las mujeres embarazadas en Leipzig, Alemania, ¿no? Generó defectos de los miembros y malformaciones cardíacas, como son las focomelias. Recuerden que ese término de focomelia viene de las focas. Las focas tienen brazos cortos, unas aletas cortas. Y entonces estos niños nacieron así. ¿Por qué? Porque esta talidomida no se ensayó en ningún animal, se le dio a las mujeres que estaban embarazadas y tenían ese estado nauseoso. A partir de esta talidomida, de esa, digamos, investigación que se realizó y que produjo esa focomelia, se prohibió terminantemente que ningún medicamento que no haya sido ensayado en animales se le dé al ser humano. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día ha ocurrido exactamente lo mismo con la vacuna. Hicieron un convenio con los países, las empresas farmacéuticas hicieron unos ensayos directos en los seres humanos y vieron que funciona porque volaron para hacer eso. Más bien, dentro de todo lo hicieron bien. Obviamente que hay gente que ha muerto por reacciones alérgicas, todo ese tipo de cosas. Que todos los medicamentos hacen eso. O sea, todo el tiempo lo hacen, no. 10 minutos y volvemos a entrar. Ya la aminopterina genera anencefalia, hidrocefalia, labio leporino, fisura del paladar, eso que hemos visto ahí en la imagen. La difenilidantoína, que también se conoce con el nombre de fenitoína, medicamento para el tratamiento de la epilepsia, que produce síndrome de hidantoína fetal con defectos faciales, retardo mental, porque como afecta el sistema nervioso, también afecta el desarrollo del sistema nervioso. Va a tomar una tableta, esto no todos los días, porque si es una epiléptica, no le va a dar una tableta y se acabó.
Hay 9 meses de embarazo, no un día. Entonces, 9 meses, no le va a volver a repetir esta, digamos, con una sola tableta, no, le da todos los santos días y entonces eso es lo que va a provocar este problema. El ácido valproico, otro antiepiléptico, defectos en el tubo neural, anomalías cardíacas, urogenitales y esqueléticas. La trimetadiona, fisura del paladar, defectos cardíacos, anomalías urogenitales y esqueléticas, el litio, malformaciones cardíacas, las anfetaminas, labio leporino, fisura del paladar, defectos cardíacos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos 2, 4, 6, 7 medicamentos, pero vamos a seguir viendo más. Vuelvo a repetir, todos pueden provocar con una tableta, con una cucharilla de un jarabe, con un inyectable. ¿Vamos a lograr esto? No. Y además va a depender de la susceptibilidad genética. Esto de estos problemas son constantes. La gente del colegio, las damitas del colegio y los jovenzuelos del colegio suelen tener igual relaciones sexuales. No es malo hacerlo, porque es parte constitutiva del ser humano. No podemos calificar como malo eso. Pero cuando quedan embarazadas, ahí ya el novio o lo que se llame, ya ni la conoce, como dijo Evo Morales. Me parece cara conocida, que no sea sinvergüenza. ¿Cómo se va a olvidar de con quién ha estado metido en la cama? Medio difícil que ocurra eso. Y entonces ya aparece el novio no responsable. No, yo no sé dónde salió embarazada, ni qué me importa. No, es mejor que te lo hagas sacar. No, ya no es el amor de la vida. Y entonces, ¿qué hace la damita, digamos? Le cuenta a la amiguita, porque si le cuenta al papá o a la mamá, la echan del paraíso, como hizo, según la Biblia, Dios, que me parece más una actitud humana que divina. Porque si Dios es Dios y Dios es amor, entonces ¿por qué tendría que haberla botado del paraíso? Una actitud humana. Lo primero que hacen los padres es votar a la mujer. En cambio, del otro lado, miran con cara de enojo, pero están contentos porque ya el hijo no va a ser un marica, digamos. Qué huevada más grande, ¿no ves? Hay que proteger a sus hijos. Para eso uno los ha tenido. Y esos hijos no tienen más que esa familia. Entonces uno debería de aceptar y decirle, bueno, de hoy en más, usted dedíquese a esto porque lo que ahorita tiene es un embarazo. El día de mañana va a ser mi nieto, etcétera, etcétera, nieto, nieta. Entonces tenemos que proteger, pero usted va a trabajar. No puede seguir, digamos, de la misma, haciendo la misma vida, tartoleando ahí, haciendo soncera, que no nos va a llevar a nada bueno. Una reflexión simplemente y listo. Y empezar con la mejoría. Ahora, agentes físicos que pueden provocar problemas, por ejemplo, la radiografía. Radiografías, ecografías, todos son ceras. La mujer, a ver, ¿qué será, no? ¿Será hombre o mujer? ¿Qué tiene que ver eso? La sociedad está conformada por hombres y mujeres, no hay otra. Los seres humanos, desde Adán y Eva, ¿no? Adán era del sexo masculino y Eva, digamos, del sexo femenino, los que profesan la religión, digamos, católica, judía y todo eso, siempre vieron que existía hombre y mujer. Los otros defectos no voy a hablar, no necesito hacerlo. Entonces, ¿por qué no puede tener una pareja hombre o mujer? Y se llenan a veces de hijos buscando el hombrecito, buscando la mujercita. Oiga, lo mismo es, son hijos igual. Más bien las damas tienen muchas más virtudes que los varones, porque cuando uno se vuelve viejo, siempre se la echan a la hermana que cuida al anciano o a la anciana. Entonces no se hagan sacar radiografías, ecografías, todo, porque miren estos rayos que llevan a la microencefalia, espina bífida, fisura del paladar, defectos de los miembros. Miren la temperatura. Entonces, usted acaba de decir que no le dé Novalgina,
porque va a ser un tonto internacional. No, no dije eso. Dije que no le den Novalgina cada día y cada 6 horas. Eso estoy diciendo. Durante 7 días. Pero baje la temperatura, pues incluso métase a una ducha. El agua siempre va a estar más fría que el cuerpo. Entonces, esta temperatura tiene que le guste o no a la gente. Entonces, para no producir anencefalia, defectos del tubo neural, abortos espontáneos, defectos cardíacos, defectos de la pared intestinal que pueden provocar la hipertermia. Por eso le estoy diciendo, la mujer embarazada no es un extraterrestre, es un ser humano. Eso es importante tener presente siempre eso, es un ser humano y hay que tratar de que esté bien. Algunos agentes biológicos también pueden provocar. Son agentes que tienen vida, por ejemplo, el toxoplasma. La toxoplasmosis provoca hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, microftalmía, la rubiola, cataratas, glaucoma, ¿no? La gente a todo brote le llama alfombrilla. ¿Qué alfombrilla? Ni que 8 cuartos, digamos. Hay que diagnosticar bien para ver si eso es rubiola, ¿no? Es sarampión, es varicela, ¿qué es? Digamos. Porque esta rubiola, que genera granos también en la piel, manchas de color rojo, puede generar en ese recién nacido cataratas, glaucoma, defectos cardíacos, sordera. El citomegalovirus, que una vez que se metió, que es una enfermedad sexual, no se va del cuerpo nunca. No hay medicamento que lo saque. Y eso puede provocar microcefalia, ceguera, retardo mental. ¿Quién quiere tener esto de hijo? Los virus del herpes, los del Zika, también provocan anencefalia, del herpes simple, microftalmía, microcefalia, displasia retiniana, infecciones de la piel, ojos, boca, daño del sistema nervioso central y otros órganos internos, retardo mental o la muerte puede llegar a producir. Entonces, una mujer cuando está embarazada debe de tener el mayor cuidado posible de parte de ella y de los que le rodean. ¿Cuáles son los que le rodean? Desde el esposo, los padres de la muchacha o del marido tienen que tratar de que ella esté lo mejor que se pueda, porque lo que se va a obtener o lo que se quiere obtener es un ser humano con todas las condiciones para poder desarrollarse dentro de la vida que nosotros tenemos como humanos. Entonces, la teratogénesis puede manifestarse como muerte fetal intrauterina también, retraso del crecimiento fetal, carcinogénesis, malformaciones estructurales orgánicas o defectos funcionales. En esta otra diapositiva, como podemos observar, hay condiciones para la producción de malformaciones congénitas. Y entonces vamos a hablar de las etapas del desarrollo desde el periodo embrionario hasta terminar en el nacimiento, incluso después del nacimiento. Entonces, hay etapas de preimplantación. Eso ocurre dentro de la primera semana, del día 1 al 8, cuando el espermatozoide se introdujo dentro del óvulo. Entonces es un periodo de máxima embriotoxicidad. Cualquier medicamento puede matar. No va a provocar malformaciones morfológicas, lo va a matar al embrión. Y entonces, la mujer, como va a tener un retraso de una semana, le va a venir menstruación, va a querer embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, que luego se va a plegar y va a aparecer el periodo presomítico, somítico, etcétera, etcétera. Entonces, empieza la organogénesis. ¿Qué quiere decir? La generación de diferentes órganos. Y eso ocurre desde la implantación hasta el término de la 8ª semana. La implantación ocurre entre el 7º y 8º día y se va a prolongar hasta la 8ª semana. La vulnerabilidad del embrión es más elevada y cuando se pueden producir malformaciones congénitas específicas importantes por la intervención de los medicamentos que
consumiendo. Y voy a volver a repetir, no estoy hablando de una tableta, de una cucharilla, de un jarabe, no. Estoy hablando de un tratamiento por lo menos de una semana. Entonces, eso sí produce problemas, pero no una tabletita, no. Ya. Después tenemos la etapa fetal, comienza al término de la 8ª semana. Durante esta fase del desarrollo, las transformaciones morfológicas más importantes son los que afectan la diferenciación de los genitales externos. Por ejemplo, si alguna mujer persiste en ponerse o tomar anticonceptivos, está alterando los genitales externos. Y entonces, ahí no hay homosexualismo, hay hermafroditismo, que es otra cosa, ¿no? Y además hay que tener mucho cuidado con la histogénesis del sistema nervioso central, procesos que duran todo el periodo del desarrollo intrauterino y no se completa hasta unos meses después del nacimiento. Si alguien cree que cuando nace ya está completo el desarrollo del sistema nervioso central, no, porque no caminan, no hablan, no hacen absolutamente nada, viven durmiendo los recién nacidos. Al año ya van a empezar a caminar, pero obviamente que ese desarrollo no se manifiesta así. Primero levanta la cabeza, ¿no? Eso lo hace entre 3 a 6 meses, de 6 meses a 9 meses se sienta, de 9 meses a 12 meses se para y de 12 meses en adelante camina. Alguien dirá, no, pero yo caminé a los 10 meses, sí. Seguro que sí. Yo caminé al año 3 meses, sí, seguro que sí. Ninguno de esos es anormal. Ni tampoco es más inteligente por el hecho de que haya caminado rápido. Por ejemplo, un pollito de burro es sonso y camina tras que nace. Unos minutitos está medio soncito, pero después camina. ¿Qué de inteligente tiene? ¿Qué resuelve, digamos, en la vida? Un pollito. Entonces, no es la madre. Y mi hijo camina, mostrando que es más inteligente. No tiene nada que ver. El hecho de que camine, no tiene nada que ver. Entonces, hacen competencia las madres. No deben de someter a competencia a ningún ser humano porque no hemos nacido para competir. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Entonces, también existe una susceptibilidad genética. La respuesta del embrión a los agentes exógenos depende de su constitución genética. Por ejemplo, dice, oye amiga, te cuento que estoy embarazada. Y están chicas del colegio, estoy hablando. Y entonces mi mamá y mi papá me van a matar y era mi novio y ahora ya ni me conoce. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tomate esto, dice que es bueno para abortar y no aborto. Tomate esto, otro, que es bueno para abortar y no aborto. Hasta que la familia se da cuenta de que está embarazada y se arma la de San Quintín y sigue el embarazo y no le pasó absolutamente nada al feto. Ni se abortó, ni le produjo ningún problema. ¿Por qué ocurrió eso? Porque depende de su constitución genética de esa mujer. Recuerden que hay una palabra que somos nosotros, individuos, lo que no terminan de entender, digamos, los izquierdistas. ¿Por qué? Porque dicen que todos somos iguales. No somos pues iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales? Ni siquiera entre hermanos somos iguales. Unos eligen una profesión, otros otra, a uno le gusta un color, a los otros otra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a ser iguales? No somos iguales, ni nunca vamos a ser iguales. Habrán mejores y peores que nosotros, con seguridad que sí. Entonces, esa diferenciación hace muy difícil la extrapolación de datos del animal al hombre, porque el ser humano ni es rata, ni es gato, ni es cordero, ni es caballo, ni nada de eso. No es un animal, es un ser humano. Y por lo tanto, ¿no? Hay que realizar los estudios de teratogenicidad, al menos en 2 especies animales. E incluso dentro de una misma especie pueden existir muchas diferencias de susceptibilidad a los medicamentos.
Entonces, importante también tener presente esto. Y aquí tenemos los diferentes malformados que ustedes pueden observar: el todatófago, la hidrocefalia, la polidactilia, la sindactilia, el labio leporino con hendidura del paladar. Miren aquí los miembros, cómo están. Todas estas cosas pueden ser producidas por los medicamentos también. ¿Alguien quiere tener estos hijos? ¿Alguien? Bueno, entonces ustedes que se están formando como médicos, a ver, consideren estas cosas. Y cuando traten de dar algún medicamento, entonces lo administren solo de la mejor manera posible. Bueno, el estado fisiopatológico de la madre puede condicionar a anomalías este estado fisiopatológico de la madre. Sí, cuando estoy hablando de fisiopatológico, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, que una mujer embarazada sea hipertensa. Antes de embarazarse, ella tomaba tabletas para la hipertensión. Una mujer que tiene diabetes, antes que se embarace ya era diabética. Entonces ese es el estado fisiopatológico de esa mujer. ¿Tiene derecho de tener hijos? Sí, nadie le puede prohibir, no, porque es un derecho que tiene ella. No es derecho de... El médico puede decirle, sería mejor que no se embarace porque usted tiene esta patología y para controlarla tiene que soltar. Pero si usted decide que sí, bueno, adelante. No, ningún médico no puede decir, no, no, usted bajo ningún motivo puede embarazar. No, no. Yo le recomiendo que no lo haga. Eso es lo que hay que hacer. Hay que recomendar. Entonces uno deslinda esa responsabilidad, pero la responsabilidad mayor la tiene la pareja. Y ni siquiera la mujer la tiene la pareja. Porque el hijo se hace con dos, no sé, no es con uno. Hay gente, por ejemplo, que se queja, digamos, de los malos tratos, todas esas cosas. Las peleas comienzan, entonces uno le dice una cosa, el otro le dice la otra cosa. Pero el que cuenta solamente, digamos, lo que fue maltratado, pero no cuenta lo que dijo. Y aquí lo mismo. El médico tiene que tratar de que entienda a la gente que con su condición patológica no sería bueno que se embarace, pero no puede obligarla. ¿Ya? Entonces, los riesgos de malformaciones y de mortalidad perinatal son superiores en las madres más jóvenes. Por ejemplo, pueden nacer mongólicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo en las de edad más avanzada, ¿no? Porque pese a que a los 40 años puede empezar la menopausia y la mayor parte tener menopausia a los 45, eso no quiere decir que no haya mujeres que tengan 70 años y que queden embarazadas. Pero es conveniente tener a esas edades, no porque van a tener más problemas cuando tengan a esos bebés. También hay factores patológicos, sobre todo las enfermedades crónicas y metabólicas. Ahí está la diabetes, hipertensión, toxemia, lupus eritematoso, que pueden potenciar la acción tóxica de los fármacos y aumentar la frecuencia de las alteraciones fetales, porque vuelvo a repetir, una madre diabética tiene que tomar sus medicamentos para la diabetes, sí. La hipertensa tiene que tomar medicamentos para la hipertensión, sí. La que tiene lupus tiene que consumir los medicamentos que controlan ese lupus, sí. Ejemplos, entonces, tenemos en esta otra diapositiva de agentes teratógenos y sus efectos. Por ejemplo, enfermedades maternas, la diabetes tipo 1, insulino dependiente, que es la infanto juvenil, pero ha seguido creciendo y teniendo años esa mujer decide tener un hijo, entonces le puede salir cardiopatías congénitas en sus niños, la que tiene diabetes. La fenilcetonuria, enfermedad del metabolismo de la fenilalanina, polimalformaciones y retraso mental. Si tiene hipertensión, que hay altas personas que tienen hipertensión, puede aumentar el riesgo de que se produzcan complicaciones durante el embarazo, como problemas con la placenta, retraso en el desarrollo también
el feto. ¿No? Clasificación de los fármacos según la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA. Generalmente no existe relación entre la estructura química del fármaco o su actividad farmacológica y la aparición de efectos teratógenos, excepto en el caso de los antineoplásicos, o sea, de los medicamentos para el tratamiento de los cánceres. Actúan sobre las células en rápido crecimiento y las hormonas sexuales afectan la diferenciación sexual, provocando hermafroditismos. O sea, puede ser un varón, digamos, y si toman hormonas, ¿no?, que son los anticonceptivos, entonces puede ser que se quiera cambiar el sexo y entonces nace un niño con tal vez genitales externos similares al de una mujer, pero en realidad es un hombre, ¿no? Entonces la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, Administration de Drugs y Food, ya clasifica a los fármacos en 5 categorías según su potencial teratogénico. Entonces la categoría A. ¿Qué fármacos entran en esta categoría? Fármacos para los que existen estudios adecuados y bien controlados, que no han mostrado riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. Y no existe evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. No es que esto se vaya a producir en esta categoría, esta anencefalia. Yo he puesto nomás esta figura. Más bien, esta categoría es la que menos produce problemas, que vamos a ver un listado de fármacos. Aquí tenemos. Todos pertenecen a la categoría. Estos son los mejores estudiados. Por ejemplo, el ácido ascórbico, vitamina C, entonces, diaria recomendada puede recibir la mujer embarazada, el calcifediol, ¿no? También es del grupo A, entonces diaria recomendada, el calcio, el calcitriol, la cianocobalamina, vitamina B12, etcétera, etcétera, como pueden ver ustedes aquí. Sin embargo, hay algunos de la categoría A que no están del todo claros, como la levotiroxina, que puede variar la dosis de un paciente a otro, igual el potasio, como pueden ver aquí en este cuadro. De todas maneras, estos pertenecen a la categoría A y hay que tener estas consideraciones, no estar aumentando las dosis, porque está diciendo clarito en dosis diaria recomendada. ¿Ya? Aquí tienen anencefalia, un niño anencefálico, o sea, no tiene cerebro, ¿no? Para que ustedes vean también. Ahora, la categoría B se encuentran una de las siguientes posibilidades. En estudios llevados a cabo en animales, no ha existido manifestaciones teratógenas. Recuerden que los seres humanos no son animales, son seres humanos. Pero no se ha confirmado en las mujeres, porque las mujeres tienen derechos. No pueden decirle, a ver, experimentalmente vamos a darle este medicamento, señora. Sale un malformado, ya no es culpa mía, digamos, yo ya le dije que vamos a ensayar con usted. ¿Quién le ha dicho que yo soy conejillo de India? Tendría que contestar. ¿No? En estudios en animales se ha detectado un cierto potencial teratogénico, pero aún no se ha confirmado en las mujeres. Entonces, esos son los de la categoría B. Ya tiene un signo de interrogación. Puedo dar medicamentos, pero ¿cuáles son esos medicamentos de la categoría B? Van a decir ustedes ahorita. Entonces les voy a mostrar un cuadro con respecto a esta categoría. Aquí dice categoría B, miren un montón de medicamentos que ustedes tienen. Todo esto. O sea, prácticamente, digamos, la farmacología entera. Los estudios realizados en animales no han demostrado riesgo fetal, pero no hay estudios adecuados y bien controlados en las mujeres embarazadas. ¿No? Mire, medicamentos conocidos, digamos, amoxicilina, ahí está, ampicilina, vacampicilina, cefalosporina, cetiracina, un antialérgico, ciproestadina, un antihistamínico igual que el otro, y así sucesivamente. Ustedes tienen un montón, incluyendo, digamos, anestésicos locales
locales como la lidocaína, que podría usarse en una herida de una mujer que se haya cortado, ¿no? Ya, medicamentos, por ejemplo, la metformina, que es utilizado en los pacientes diabéticos, la metoclopramida, un medicamento que se usa en los vómitos de la mujer embarazada. Por eso estoy tocando, ¿por qué se salta todo esto? Porque hay medicamentos que uno cree que pueden no ser, hasta las penicilinas G y B, ¿no es verdad? Tenemos antiulcerosos como la ranitidina, ¿no? Tenemos también la cimetidina y demás cuestiones, antibióticos, eritromicina, ya, ¿no? Ahí tienen. O bien, los estudios en animales han mostrado un efecto adverso, pero los estudios realizados en mujeres embarazadas no han podido demostrar riesgos sobre el feto en ningún trimestre del embarazo. En este grupo se incluyen los fármacos sobre los que no existe evidencia de riesgo fetal. El uso de estos medicamentos se acepta generalmente durante el embarazo. O sea, ¿se pueden utilizar estos? Sí, pero hay un riesgo que pueda llegar a provocarse porque no está del todo bien, digamos, documentado. Aquí tenemos una focomelia producido por la talidomida. Vean los brazos que tiene este niño. ¿Alguien quiere tener un hijo así? Bueno, obviamente que este fetito ya está fallecido, incluso tiene problemas a nivel del oído, a nivel externo de la oreja. La anencefalia, ¿no? Es un defecto de la fusión de varios sitios del cierre del tubo neural, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las diferentes imágenes en este proceso que ha llevado este niño durante su organogénesis en la vida intrauterina. Nadie quiere tener un niño así. El mongolismo lo hemos puesto también para que... Ahora viene la categoría, sería la más grave. Estos fármacos, ya hemos visto la A, la B, ahora la C. Estos fármacos solo deben administrarse si su potencial beneficio justifica un eventual riesgo para el feto. Se encuentran una de las siguientes posibilidades. En estudios en animales se han detectado efectos teratógenos, pero aún no se ha ensayado en mujeres. Ninguna mujer va a querer que ensayen en ella. Aún no se ha efectuado estudios ni en animales ni en mujeres, también pertenecen a esta categoría. A ver, si alguien tiene tuberculosis y se embarazó, hay que hacerle pues tratamiento contra la tuberculosis a esa mujer. Porque si esa mujer se muere, va a dejar niños huérfanos. Y los huérfanos no son bienvenidos en ningún lado, ¿no? Porque el marido se va a querer buscar, digamos, otra mujer y lo va a maltratar. Es mejor que siga viviendo la madre como sea. Y si tiene varios hijos, y justo ahora, con el último, con el cuarto, quinto, digamos, hijo, está con tuberculosis, mejor hacerle tratamiento. Pero hay que decirle, porque el dueño del cuerpo no es usted, doctor o doctora, no es. Y si no es, usted tiene que decirle, usted si se muere, sus niños que están ahorita vivos van a quedar sin madre. Así que es preferible que, digamos, desaparezca el nuevo ser antes que desaparezcan todos. Pero eso tiene que escribirse, tiene que tener la aceptación no solo de la mujer, sino del marido también, porque él cuenta también, no es que no cuente. Así dice la ley. Entonces, no es una decisión médica, es una decisión médica acompañada de la decisión del dueño del cuerpo. Así funciona la cosa en términos de ley. Aquí tienen más anomalías. Miren cuántos deditos tiene. ¿Está normal eso? No, solo cuento 4. Y además, todo esto está mal del
miembro superior. Mire, mire la mano cómo está, ¿no? Ya, esto no es incompatible con la vida, va a seguir viviendo, pero hay seres humanos con ciertas anomalías. Ahora, aquí están las drogas del tipo C, del tipo D y del tipo X, que vamos a ver enseguida. Lo hemos visto. Estamos en C, por ejemplo, Clobazam, ¿no? Defacirox, el enalapril, que es un antihipertensivo. Aquí está la bendita hidroxicloroquina para la COVID-19. Aquí, miren, pertenece al grupo C. Debe ser restringida la cosa, ¿no? Aquí tienen el omeprazol. La gente va a la farmacia, dame omeprazol sin receta, no importa, ya está, ¿no? Para las úlceras. Aquí están medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, y aquí estaba poniendo como ejemplo la rifampicina, por ejemplo. ¿No? Las del tipo D tenemos varios. A este atenolol también sirve para la hipertensión arterial. La carbamazepina para la epilepsia. La colchicina para el tratamiento de la gota. La espironolactona, un medicamento ahorrador de potasio y diurético. La fenitoína también para la epilepsia. Otra vez, la hidroxicloroquina está entre el C y el D, ¿no? Entonces tenemos varios medicamentos, y las drogas que nunca se deben utilizar en el embarazo son estas. Todas estas sirven para el tratamiento de los cánceres. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos los toracópagos, como ven aquí, están unidos por el tórax, el síndrome de Turner, ¿no? Aquí está la categoría de fármacos para los que hay signos de riesgo de teratogénesis, pero su uso se justifica por los beneficios esperados. Es decir, si la madre está demasiado enferma, se pueden utilizar porque esos beneficios van a mantener con vida, y entonces tomamos el riesgo. Pero de nuevo, vuelvo a repetir, no es una decisión de ustedes, es una decisión del paciente. El paciente es el dueño del cuerpo, no ninguno de ustedes. Fármacos utilizados en situaciones en que la vida de la madre está en riesgo. Entonces, ¿qué es preferible? Que viva la madre. Porque, vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve que viva el niño si la madre está muerta? Y los demás niños van a ir a un asilo, lo que sea, para que los violen, para que hagan lo que les dé la gana. No, grave la situación. ¿Ya? Entonces, aquí miren ustedes, en esta parte de la diapositiva tenemos categorías de la FDA. El paracetamol, por ejemplo, se encuentra en la categoría B. Estos son los AINES, o sea, son los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, que se usan para una gripe, la fiebre, la inflamación, todo. Paracetamol, por ejemplo, o acetaminofeno, pertenece al grupo, digamos, B. Nos quedan 10 minutos y listo, se acaba la clase. El ibuprofeno, también a la categoría B, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero según el tiempo de tratamiento puede también, digamos, pertenecer a la, digamos, si se quiere, a la categoría B. La dipirona, novalgina es esto, pertenece a la categoría D. El ácido acetil salicílico pertenece a la categoría D. Esta la aspirina. Y fíjense que dice aquí, a dosis bajas. ¿Por qué? Porque su acción es irreversible. La indometacina sigue siendo un AINE, pertenece a la categoría C y D. El diclofenaco, otro AINE, pertenece a la categoría B, como ustedes pueden ver. Esto de aquí, para aclararle, esto es en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, y pertenece a la categoría
categoría D. Recuerden que el embarazo dura 9 meses. Y si digo 9 meses, hay un primer trimestre, un segundo trimestre, un tercer trimestre. Entonces ahí tienen. Y esto, ¿cuál de estas drogas se vende con receta? Ninguna. Todos, yo puedo ir a la farmacia y le digo, véndame Novalgina. Ya, listo. Véndame Dioxadón, que es la misma dipirona, digamos. Ya está. ¿Tiene aspirina o aspirineta? Que ahí dice categoría D o C a dosis bajas. ¿Cuánto tiene de miligramos una tableta de aspirina para el adulto? 500 miligramos. ¿Y la aspirineta? 100 miligramos. 100 miligramos una dosis baja, sí. ¿Y por qué está tomando esa mujer ácido acetil salicílico en dosis baja? Porque probablemente ya haya tenido un infarto o tenga una cirugía de bypass. Entonces va a fregar a su bebé porque está metida en la categoría D o C. La indometacina, la indometacina se utilizaba mucho antes en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Hoy día ya no mucho. Casi no existen esos tratamientos. Pertenece a la categoría C y D del primero, segundo trimestre, tercer trimestre D. ¿No? Igual que el diclofenaco, ahí ustedes tienen que pertenecer a la categoría B del primero y segundo trimestre, pero del tercer trimestre a la categoría D. Entonces, importante tener presente con estos AINES que son de uso común. La categoría X fármacos que han mostrado poseer indudables efectos teratógenos y cuyos riesgos superan el posible beneficio obtenido. Estos fármacos están contraindicados en las mujeres embarazadas. Cuando se administran estos fármacos a mujeres en edad fértil, no está diciendo que estén embarazadas, sino que estén en edad fértil, se recomienda que sigan un método anticonceptivo seguro durante su tratamiento con esos medicamentos. De nuevo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. De una mano y de la otra, 1 y 2. Sin astilla. ¿No? Entonces, ahí tienen también otra imagen. Ahora aquí, los de la categoría A, para recordar, no hay riesgo para el bebé en el primer trimestre del embarazo ni prueba de riesgo en los otros 2 trimestres. Los de la B ya no tiene una carita feliz, ya no está con la carita feliz. No hay riesgo para el feto, aún no existen estudios adecuados en embarazada. Si no hay, entonces aquí hay un signo de interrogación. Los de la categoría C existen efectos secundarios en fetos de animales. No hay estudios apropiados en los humanos, por lo que se desconocen los riesgos. La medicación solo es válida cuando el problema de salud lo requiere. Aquí ya la carita ya está media tuerta con D. Hay pruebas que verifican riesgo para el bebé. Pueden utilizarse solo para problemas de salud específicos. Y la X, digamos, está comprobado que producen anomalías en los bebés. Entonces, para prescribirlos deben prevalecer los factores de riesgo sobre los beneficios. Entonces, ustedes tienen que valorar y decir, mire, usted está con cáncer y tiene que tomar estos medicamentos, pero está embarazada. Usted decida. Si toma para seguir viviendo o eliminamos el embarazo, porque va a salir malformado. La decisión es suya. La mujer puede decir, no, yo quiero seguir embarazada, voy a tener a mi bebé, porque Dios lo ha hecho así. Hay gente que dice, ya Dios es la última palabra según su interpretación de lo que haya leído. Y recuerden que la religión cristiana, metiéndolos a los judíos,
a los evangélicos, a los católicos, todas las religiones habidas y por haber, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, digamos, solo alcanza al 33% de la población mundial. Le siguen los mahometanos y en China hay como 10, 15 religiones y en ¿cómo se llama? En la India más de 50 religiones hay. Y hay gente que no cree, digamos, en Dios ni en Jesucristo, no, nada. Entonces, pero hay gente que, la que tenemos, por lo menos en Bolivia, la mayor parte de la gente es creyente de Jesucristo y de Dios Padre. Hay algunos que se consideran ateos, digamos, y a veces ni siquiera lo son. Entonces, hay que preguntarle a la gente porque mucho de esto está relacionado con su fe. Y esa fe está inmersa en una religión. Entonces, usted no tiene el poder de decir, bueno, yo elimino a este niño y usted se va a someter, digamos, al tratamiento del cáncer. Hay gente que dice, no, yo continúo con mi cáncer, si me muero, pero el niño va a nacer, tiene derecho a la vida. Y listo, se acabó. Usted no puede hacer nada. La dueña del cuerpo es esa mujer. Y si el hombre, además, el marido, apoya esa situación, nada que hacer con el médico. Hay que escribir nomás en la historia clínica que se propuso hacer eso, pero que los padres, digamos, o sea, la madre y el padre, han decidido que continúe el cáncer como está, sin tratamiento, y que van a arriesgarlo de esa manera. Y listo, eso que quede escrito, porque la historia clínica es un documento legal igual que la receta. Entonces, eso tienen que hacer, obviamente, ustedes en su vida profesional. Criterios de utilización de fármacos durante el embarazo. Considerar la posibilidad de embarazo en toda mujer en edad fértil en la que se instaura un tratamiento farmacológico. Esto, todos están pensando en una mujer adulta, por ejemplo, ustedes. De hecho, ya tienen más de 18 años, tienen 18 años, son adultos. Pero una mujer puede embarazarse a los 8 años. Sí, sí. Y entonces esa niña puede tener náuseas, vómitos, todo eso. Y dice, mi hijita está con náuseas, vómitos, van a la farmacia nomás y que le den algo. No, ya puede ser una mujer. Que la menstruación venga entre los 12 o 13 años, 14 años, y que sea mucho más frecuente en esa edad, no quiere decir que sea anormal una chica que tenga 8 años y tenga menstruación. No es anormal. Entonces, cuidado, gente que estudie pediatría. Cuidado, los niños también se embarazan. O sea, me estoy refiriendo a las niñas. 8 años puede estar embarazada, 9 años puede estar embarazada, 10 años sí. Y si hacemos una estadística entre solamente nuestro grupo, digamos, el